Hace muchos años, creo que más de 10 años, un hermano bastante apreciado por mí, con el cual trabajé durante muchos años en la obra del Señor. Le visité en su ciudad y para mí fue una sorpresa enorme el escucharle con respecto al papel de la mujer en la iglesia del Señor. Mi sorpresa se debió a que lo que durante tantos años él predicó, enseñó, compartió, ya no era lo mismo. Ya era su convicción que la mujer podía, dentro de la iglesia del Señor, realizar el papel de liderazgo, ser predicadora o pastora dentro de la iglesia. Tuvimos varios días de estudio analizando cada uno de sus argumentos en los cuales él se apoyaba para creer y justificar la práctica de la mujer dirigiendo y ejerciendo dominio sobre el hombre. Bueno, por no alargar mucho la historia, este hermano finalmente se apartó. Se apartó no de, por decirlo así, de creer en Dios, de no seguir predicando el evangelio, sino que se apartó de nosotros. Siguió con su grupo, su esposa, empezó a dirigir desde el púlpito, a predicar desde el púlpito, y a pesar de que seguimos en contacto durante un tiempo, esa comunicación se acabó. Desde ese entonces he querido compartir con mis hermanos parte del material que preparé en esa ocasión y que después de eso seguí desarrollando años después. Ahora tengo la oportunidad de mostrarles a ustedes, hermanos y hermanas, este tema. No va a ser una lección, van a ser varias lecciones en donde quiero exponer, como ustedes ven ahí en el título de la diapositiva, feminismo evangélico versus la verdad bíblica. Hoy, en el mundo evangélico, en su gran mayoría, la mujer ocupa un papel de liderazgo al mismo nivel del hombre y en algunos hasta lo supera. ¿Cuál es la verdad bíblica al respecto? Estamos viviendo en un tiempo de liberalismo de las escrituras, en donde lo que antes no se veía, ahora se ve. Pero el énfasis mío tiene que ver específicamente con la mujer. Por eso dice en la parte inicial del título, feminismo evangélico. Quiero que consideremos varios personajes bíblicos. En el día de hoy, quiero empezar con una en particular, y es Débora, juez de Israel. Entre aquellos que apoyan, argumentan y justifican el liderazgo femenino en la iglesia del Señor, encontramos nosotros que expresan el liderazgo de Débora en Israel. Nos vamos a enfocar específicamente en el capítulo 4 del libro de los Jueces. Y aquellos que afirman
promueven, argumentan a favor del liderazgo femenino en la iglesia, presentan a Débora, la juez de Israel, en donde dentro de sus palabras dicen que Dios puede llamar a las mujeres a papeles de liderazgo dentro de su iglesia. Hay una, ¿cómo lo pudiera expresar? Hay una predicadora, por usar el término, que muchos de nosotros la hemos visto en este canal de televisión, Enlace, y ella se llama Linda Bilbao. Ella ha escrito varios libros, es muy famosa y es una de las principales promotoras y justificadoras de el papel de liderazgo de la mujer en la iglesia. En su libro, las mujeres líderes y la iglesia, dice: Débora es llamada profetisa, juez y madre de Israel. Tenía un tribunal de justicia en el monte de Efraín, y todo Israel, hombres y mujeres por igual, venían a ella para aclarar sus disputas. Tan respetada era Débora que el comandante de sus tropas rehusó ir a la batalla sin ella. Bueno, a medida que avancemos en las lecciones, voy a ir citando periódicamente a esta mujer, a la señora Linda Bilbao. También Gilbert Bilezikian, en su libro Más allá de los papeles sexuales, escribe sobre Débora y dice: como profeta, Débora asumió liderazgo espiritual. Como juez, ejerció poder judicial y político, y eventualmente se involucró en la dirección del campo estratégico para una decisiva batalla victoriosa. Probablemente porque era una portavoz de Dios como profeta, Débora sirvió también como guía política y como una persona de la Corte Suprema. Y una última cita quiero hacer del libro Las mujeres en la iglesia, de Stanley Grenz, donde dice: Débora sirvió como dirigente supremo de su pueblo. Aunque estaba casada, su papel de liderazgo incluyó el ejercicio de autoridad sobre los hombres. El ejemplo de Débora confirma que ni Dios ni los antiguos hebreos encontraron el liderazgo femenino intrínsecamente abominable. Al contrario, una mujer podía, y lo hizo, ejercer autoridad sobre toda la comunidad, incluyendo a los hombres. Bueno, ya podemos entonces darnos una idea de lo que vamos a estar estudiando en un buen número de lecciones que quiero compartirles a ustedes, hermanos, porque como bien sabemos, en la mayoría de los grupos evangélicos en el mundo religioso de hoy día, la mujer ha logrado un papel de liderazgo como nunca antes se había visto. Y obviamente hay que buscar la manera de parte de ellos de justificar, argumentar y defender eso que ha ocurrido entre ellos. Cada uno de nosotros, o considero que la mayoría de ustedes que me están escuchando, entendemos qué es lo que Dios enseña en su palabra con respecto al papel que la mujer
puede y debe desempeñar dentro de la iglesia, y no es papel de autoridad sobre los hombres, no es el papel de liderazgo y de ejercer dominio sobre el hombre. Pero de eso vamos a estar hablando más adelante, porque hay una gran variedad de argumentos que la verdad son bastante llamativos, y a cualquiera que no se dedique y no se interese por aprender de Dios al respecto, es muy fácil cambiar su fe, su forma de creer con respecto a ello. Ahora, algo que nosotros deberíamos tener en cuenta es que deberíamos estar agradecidos con Débora por varias razones. Una de ellas, Débora es una profetisa quien entregó fielmente los mensajes de Dios a Barak. También deberíamos estar agradecidos con Débora porque acompañó valientemente a Barak al lugar donde Barak estaba reuniendo las tropas para la batalla. También deberíamos estar agradecidos con ella porque se unió a Barak en el cántico de alabanza y de acción de gracias a Dios. Y también deberíamos estar agradecidos con Débora porque debe haber hablado con mucha sabiduría de parte de Dios. Porque en Jueces 4 leemos lo siguiente: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Por todas estas cosas que acabo yo de mencionar, deberíamos estar agradecidos con Dios. Para todas las generaciones, Débora serviría como ejemplo de fe, valor, adoración, amor por Dios y sabiduría divina. No deberíamos nosotros descuidar. No debemos ser, debemos ser cuidadosos de no dejar que las disputas sobre Débora nublen nuestra apreciación por ella o mengüen la honra que la Escritura le concede. Dentro de lo que es bastante llamativo acerca de ella, acerca de Débora, es que su énfasis fue afirmar el liderazgo varonil sobre el pueblo de Dios. Vuelvo y repito, Débora, dentro de lo que vamos a leer en el capítulo 4 de Jueces, es que su prioridad, su esfuerzo fue afirmar el liderazgo del hombre sobre el pueblo de Dios. No el liderazgo de la mujer, el liderazgo del hombre. Una de las cosas que aprendemos en el versículo 6 y 7, y enseguida lo voy a colocar en pantalla, es que Débora nunca convocó al pueblo de Israel para la batalla. Más bien, en lugar de hacer eso, animó a Barak, a un hombre, para que lo hiciera. Dice versículos 6 y 7. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Aquí en estos dos versos, antes que
afirmar o imponerse en un liderazgo y en autoridad para sí misma sobre el hombre, ella reconoció y confirmó la razón y la exactitud del liderazgo femenino. Le dijo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor. Versículo 6. Y le dijo ahí mismo en el primer renglón, en la parte final, le dijo a Barak, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel? Luego, cuando Barak dudó e insistió en que Débora fuera a la batalla, ella anunció una palabra de reprensión a Barak y le dice, versículo 14, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Como decía hace un momento, cuando Barak dudó e insistió en que Débora lo acompañara, ella le dijo en el versículo 8 y 9, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Ahora, lo que estamos leyendo nosotros aquí, en esta porción, de lo que ocurre, del momento en el cual Barak vaciló, dudó e insistió en que Débora lo acompañara a la batalla, ella lo reprendió. ¿Sí? Ahora, esto implica que Barak no debería haber insistido que Débora fuera con él. Debería haber actuado como un hombre y dirigido por su propia cuenta. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que Débora está procurando reafirmar el liderazgo del hombre sobre el pueblo de Israel. Pero devolvámonos un poco. El texto que nosotros acabamos de leer no dice que Débora gobernó sobre el pueblo de Dios o que les enseñó públicamente o que los haya dirigido militarmente. Ella lo que hizo fue dar juicio, juzgar, dirimir en conflictos de una manera privada cuando las personas venían donde ella se sentaba. Ahora, es importante examinar el pasaje de Jueces capítulo 4 para ver exactamente lo que hizo Débora y lo que no hizo. Volvamos a leer el texto. Jueces 4. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ahora, ¿qué estamos observando aquí en esto, hermanos? Que cuando la gente venía a ella, cuando las personas venían a ella, ella daba juicio de una manera privada, no de una manera pública. Algo que es interesante, y voy a extraer el versículo 4. El versículo 4 empieza diciendo que ella gobernaba a Israel. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. Cuando uno lee el término gobernar, pues inmediatamente lo primero que le viene a la mente es liderazgo, dirigir, ordenar, mandar.
porque eso es lo que implica la palabra gobernar. Pero cuando uno investiga un poquito más en el significado de los términos bíblicos, una de las cosas que aprendemos es que la palabra gobernar viene de este término hebreo. Ahora, ¿por qué decimos término hebreo? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Este es el término que traduce al español, aquí como lo tenemos en la Reina Valera, gobernar. Pero cuando miramos nosotros el diccionario de palabras hebreas del señor Strong, nos dice que el término gobernar, la palabra castellana que está en Jueces 4:4, lo que realmente significa es lo siguiente. Raíz primaria, juzgar. Pronunciar sentencia. Por o contra. Por implicación, vindicar o castigar. Por extensión, gobernar. Litigar. Ahora, he resaltado en color rojo la primera parte de la definición, porque el señor Strong nos dice que el significado primario de este término chapat, que en la Reina Valera se traduce gobernar, es juzgar, pronunciar sentencia. Otro léxico griego, el de Brown, Driver y Briggs, sobre la misma palabra chapat, que es el término hebreo, dice que la expresión gobernar aquí no se refiere a dirigir, a tener liderazgo, a ejercer dominio o autoridad, sino que más bien quiere decir decidir la controversia, discriminar entre personas, asuntos civiles, políticos, domésticos y religiosos. Entonces, vemos aquí que la palabra chapat, que es traducida a gobernar en la Reina Valera, no significa controlar, dar órdenes o mandar, sino que tiene más bien el sentido de decidir la controversia, discriminar entre personas, asuntos civiles, políticos, domésticos y religiosos. Si lo leemos nosotros, este versículo de Jueces 4:4, en otra versión, por ejemplo, en la versión moderna, miren cómo está expresado el verso 4. Y Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Presten la atención, no dice gobernaba, dice juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ahora, esto es evidente porque cuando nosotros leemos el verso siguiente, el versículo 5, nos dice cómo es que ella gobernaba en aquel tiempo a Israel. Dice el versículo 5, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces, el gobernar, como está expresado en la Reina Valera, en el verso 4, ese gobernar no era controlar, dar órdenes o mandar, sino que más bien tenía el sentido de decidir asuntos de controversia, discriminar entre personas en asuntos civiles, políticos, domésticos y religiosos. Y es evidente por lo que nos dice la parte final del verso 5 en el contexto. Los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces, lo que estamos leyendo aquí, hermanos, no es una descripción de liderazgo público como ese de un rey o una reina, sino una solución privada de disputas a través del arbitraje y de decisiones judiciales. Si decidimos tomar esto que estamos leyendo aquí
como un ejemplo para hoy día, podríamos verlo como una justificación para que las mujeres sirvan como consejeras y como jueces civiles. Pero el texto de la Escritura no dice que Débora gobernaba sobre el pueblo de Dios. Y cuando digo gobernaba, me estoy refiriendo a controlar, a dar órdenes, a mandar. Continuando, de Débora nos es dicho que enseñó al pueblo en alguna asamblea pública. Nunca nos es dicho que enseñó al pueblo en alguna asamblea pública o en una congregación. Lo que nos dice Jueces 4:5 es que el pueblo, ella acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella dio juicios privados cuando las personas vinieron a ella, pero nunca nos es dicho que enseñó al pueblo en alguna asamblea reunida o en una congregación. Algo más que aprendemos nosotros con respecto a ella es que Débora nunca fue sacerdote. En el Antiguo Testamento era el papel de los sacerdotes enseñar las escrituras al pueblo. Dios le dijo a Aarón, como instrucciones para sí mismo y para los sacerdotes que lo sucederían, en Levítico 10, le dijo: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Dios le dijo a Aarón que el papel de los sacerdotes era el de enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová. Esa era la función de los sacerdotes: enseñar las escrituras al pueblo. Débora nunca fue un sacerdote. Débora nunca fue sacerdotisa. Ahora, y Dios habló de su pacto con Leví, de quien descendieron todos los sacerdotes. En Malaquías 2 nos dice: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Vemos entonces cuál era la función del sacerdote. Débora nunca fue sacerdotisa. No fue su función enseñar las escrituras al pueblo de Dios. Eso era una función exclusiva de los sacerdotes. También, como estamos considerando el caso de Débora, que es uno de los argumentos presentados por el feminismo evangélico de hoy día, del siglo XXI, algo que aprendemos también de ella es que rehusó dirigir al pueblo en la batalla militar. Más bien, en lugar de hacer eso, insistió que un hombre fuera el que lo hiciera. Dice Jueces capítulo 4. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, un hombre,
de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos? Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Si usted le ha prestado atención a estos 3 versos que acabo de leer en el contexto de Jueces 4, ¿qué fue lo que hizo Débora? No asumir el papel de líder. No, antes exhortó a Barak, el hijo de Abinoam, que ejerciera su papel como líder varonil sobre el pueblo de Dios. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel? Ve, junta a tu gente, levántate. Fue lo que ella exhortó a Barak que hiciera. Ella no le dijo a Barak: hazte a un lado que yo me voy a encargar del papel de liderazgo. No, ella no se apropió de ello. Ella más bien exhortó a Barak para que ejerciera su papel de líder varón sobre el pueblo de Dios. Es interesante, y quiero leer nuevamente del libro Las mujeres en el ministerio, de Linda Bilibay, una de las predicadoras más famosas que hay en el mundo evangélico, que constantemente uno la puede escuchar en enlace. Yo creo que algunos de ustedes la pueden distinguir muy bien, porque ella predica constantemente, o pasan en enlace sus sermones, sus predicaciones ante multitudes. Y hablando, ella en su libro, Las mujeres en el ministerio, dice nuevamente respecto de Débora. Débora unió a las tribus de Israel y las dirigió a la victoria. Ahora, esta afirmación que hace Linda en su libro son contrarias a lo que realmente dice Jueces capítulo 4. Nosotros no leemos en Jueces 4 que Débora haya unido a las tribus de Israel y que haya dirigido a las tribus de Israel a la victoria en la batalla contra Sísara. ¿Qué es lo que nosotros leemos? Nuevamente, Jueces capítulo 4, versículo 6, dice que Débora profetizó lo que Dios estaba mandando a Barak. Versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Lo que leemos aquí en Jueces 4 es que Débora profetizó lo que Dios estaba mandando a Barak. Recordemos que Débora era profetisa, no era sacerdotisa, no era líder, no era gobernante. Recordemos que la palabra gobernar no quiere decir mandar, ordenar, dirigir. Aquí ella le está profetizando a Barak lo que Dios le está mandando. Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo a 10,000 hombres. Continuando, el texto nos dice que Barak, no Débora, juntó a esos 10,000 hombres. Dice el verso 10, y juntó Barak a Zabulón
y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Ahora, estos hombres estaban bajo el mando ¿de quién? De Barak, el líder de Israel. No estaba bajo el mando de Débora. Recordemos lo que dice la señora Linda en su libro Las mujeres en el ministerio. Ahí tenemos arriba la cita de la página 93 del libro. Débora unió a las tribus de Israel y las dirigió a la victoria. Eso no es lo que nos dice Jueces 6. Nos dice más bien que el que unió a las tribus de Israel fue Barak. El que los dirigió a la batalla, a la victoria contra Sísara, fue Barak, no Débora. Algo más que aprendemos es que no al mando de Débora. Nos dice que Barak descendió del monte Tabor y 10,000 hombres con él. Dice el versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. No en pos de Débora. Y dice en el versículo 15, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. A filo de espada delante de Barak. Recordemos lo que habíamos leído hace un momento en lo que dice la señora Linda en su libro Las mujeres en el ministerio. Ella le está dando toda la honra y la gloria a Débora. Que Débora unió a las tribus de Israel y las dirigió a la batalla. Y lo que estamos viendo en el contexto de Jueces capítulo 4 es que lo único que ella hizo fue exhortar, estimular, animar y también reprender a Sísara, perdón, a Barak, para que ejerciera su papel de líder en el pueblo de Israel. El texto no dice, el contexto no nos enseña que Débora gobernó sobre el pueblo de Dios. El contexto de Jueces 6 no nos dice por ningún lado que Débora haya sido un caudillo en el pueblo de Dios. Débora lo que hizo fue animar el liderazgo varonil de Barak. Y la Biblia dice varias veces que él fue el que llevó a Israel a la victoria, no Débora. Continuemos. ¿Qué más nos enseña el contexto de Jueces 4? Nos dice que Débora actuó como profetisa. Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa. Y en su papel de profetisa entregó los mensajes de Dios al pueblo. Pero este es un papel diferente al papel de mandar, de ordenar, de gobernar de un rey o el papel de enseñanza de un sacerdote. En la próxima lección vamos a estar considerando las mujeres profetisas. Aquellas están mencionadas en las escrituras como profetisas, pero lo vamos a mirar más en detalle en la próxima lección. Continuando, ¿qué más aprendemos nosotros del contexto de Jueces 4? Es que la Biblia observa la judicatura de Débora, su papel de juez, como una reprensión contra la ausencia de liderazgo masculino en la nación. Jueces 4:4 sugiere algo de asombro ante la naturaleza inusual de la situación en que una mujer, de hecho, tiene que juzgar a Israel.
porque esto aglomera una cantidad de palabras redundantes para enfatizar que Débora es una mujer. Leyendo el versículo, Jueces 4:4, en la Biblia de las Américas, no dice que ella gobernaba. Lo que dice es, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. ¿Qué era lo que ella hacía? Juzgaba. Al decir aquí que ella juzgaba, hay algo que no es normal. Hay algo que está incorrecto. No, en ese momento no habían hombres funcionando como jueces. Y esa impresión es confirmada cuando nosotros leemos de la timidez de Barak y la reprensión que Débora le hizo. Recordemos que cuando ella lo llamó y le dijo, ve, reúne a los hombres, toma 10,000 varones y enfrenta a Sísara en batalla, Dios te va a dar la honra, Dios te va a dar la victoria. Él vaciló. Barak vaciló, Barak tuvo temor, se acobardó y le dijo, voy si me acompañas. ¿Y qué fue lo que ella le dijo en el versículo 9? Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Luego, en el cántico de Débora y de Barak, en el capítulo 5, Débora expresa sorpresa de que ningún hombre se hubiera ofrecido para iniciar el rescate de Israel del opresor, sino que una madre de Israel tuvo que hacer esto, cuando era el papel de los hombres. Dice en Jueces 5, versículo 7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y continuando, leyendo en el resto del contexto de todo el libro de Jueces, el libro trata a Débora un tanto diferente de los otros jueces usados por Dios para liberar a Israel. En cada caso, cuando se mencionan los otros jueces de Israel, en cada caso es dicho específicamente que Dios o el Espíritu Santo llamó o facultó o autorizó al juez. En el caso de Otoniel, Jueces 3:9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Hablando de otro juez de Israel, de Ahod, que era zurdo, nos dice en el versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Adod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Otro juez de Israel. Mire, en cada uno de los casos que estamos leyendo aquí, se nos dice que específicamente Dios o el Espíritu Santo fue el que llamó a ese varón, lo facultó y lo autorizó. Gedeón, otro juez de Israel, nos dice en el capítulo 6, versículo 14, y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ya hemos leído de 3 jueces y en cada uno de los versículos leemos que fue Dios o el Espíritu Santo quien lo llamó o lo facultó para ejercer el papel que tenía que cumplir.
Jefté, Jueces capítulo 11. Dice el verso 29, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, etcétera. Uno de los jueces que yo creo es el que más recordamos nosotros, Sansón. Dice, perdón, adelantémonos. Jueces capítulo 13, versículo 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan. Bueno, podría, hermanos, seguir citando los otros jueces que están mencionados en el libro de los jueces, y cada uno de ellos en particular observamos cómo es Dios o el Espíritu Santo el que lo llama, el que lo faculta o el que lo autoriza. Pero en el caso de Débora, ¿qué es lo que leemos acerca de ella? Volvamos al texto de Jueces 4:4. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. No es que Dios no la usara y hablara a través de ella, porque lo hace. Pero hay algo que no está bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Israel? Hay una ausencia de liderazgo masculino en Israel. Pregunta. Estamos hablando de Débora. Débora no ejerció papel de liderazgo en Israel. Débora no mandó, no dio órdenes en Israel. Lo que nosotros vemos es que ante el liderazgo en su época de los hombres en la nación de Israel, lo que ella procuró fue exhortar, reprender, llamar la atención, animar, estimular a que los hombres ejercieran el papel que le correspondía en la nación de Israel. Que fueran ellos los líderes. Lo único que ella hizo fue ejercer un papel, no de gobernante, sino de dirimir en asuntos civiles, sociales, de problemas que surgieran entre ellos. Pregunta. La historia de Débora muestra entonces que las mujeres pueden dirigir al pueblo de Dios en las iglesias donde los hombres son pasivos y no están gobernando. Porque eso ocurre también en las iglesias locales. A veces los varones se vuelven pasivos, no gobiernan, no lideran, no dirigen. Entonces, cuando se presenta una situación de esa naturaleza, como lo que está ocurriendo en el período de los jueces aquí, y se nos habla de Débora, ¿pueden dirigir al pueblo de Dios en las iglesias donde los hombres son pasivos y no están gobernando? ¿Cuál es la respuesta? No, porque Débora no hizo eso. ¿Qué fue lo que ella hizo? Vuelvo y repito. Lo que ella hizo fue animar a un varón a que ejerciera el papel de líder que Dios le había dado. La historia de Débora debería motivar a las mujeres en tales situaciones a hacer lo que Débora hizo. Animar, exhortar al hombre a tomar el papel del liderazgo al cual Dios lo ha llamado, así como Débora animó y exhortó a Barak. Jueces 4 lo dice. Ella le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres? Versículo 4, levántate,
Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y Barak respondió. ¿Sí? Porque dice ahí la parte final del verso 14, y Barak descendió al monte de Tabor y 10,000 hombres con él. Finalmente, Barak dirigió y derrotó a los cananeos. Y luego, en los versículos bíblicos posteriores que hablan de este período de los jueces, solo es mencionado Barak. Samuel dice en el capítulo 12 de su primer libro, en el versículo 11, entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. No menciona a Débora, porque Débora no ejerció ningún papel de mando, de dominio, de autoridad sobre el hombre. Menciona a Barak, porque atendió al llamado y a la exhortación que le hizo Débora. Y cuando leemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice en el verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Nosotros, hermanos, debemos ejercer mucha cautela en la elaboración de ejemplos a imitar del libro de los jueces. El libro de jueces tiene muchos ejemplos de personas haciendo cosas que no debemos imitar. La situación final del libro, y hablo del libro de jueces, se resume en lo que dice en el capítulo 21, verso 25, que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Antes de terminar, lo que hemos venido estudiando durante toda la lección no niega la gracia de Dios al obrar a través de Débora. Obviamente la narración en Jueces muestra a Dios funcionando muchas veces a pesar de los fracasos y debilidades del pueblo de Israel. Y esto afirma a Débora como un ejemplo de fe, de valor, de adoración, de amor por Dios y de sabiduría divina. Pero la naturaleza inusual de los jueces también debería advertirnos que no es una buena fuente para los ejemplos de cómo debería ser gobernada la iglesia del Nuevo Testamento. Debemos ser cuidadosos acerca de sacar conclusiones para el liderazgo en la iglesia del Nuevo Testamento de un libro que describe ante todo un fracaso de liderazgo entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Como lo leímos en lo que acabamos de aprender en Jueces capítulo 4, en el caso de Barak, que era el hombre, el escogido por Dios para que ejerciera su papel de liderazgo. Pero como no lo estaba haciendo, una mujer no fue la que tomó el papel de liderazgo, de dominio, de autoridad, sino que lo que hizo fue simplemente exhortar y animar a los varones, y en este caso particular a Barak, a que se comportara y obrara como varón que era en la nación de Israel.